Buenas tardes. Gracias por asistir a este webinar sobre Ubiquiti UFiber, solución completa para redes de fibra óptica GPON. Mi nombre es Flavio Espuela. Soy el encargado de la marca Ubiquiti en Instant Byte y quiero dar la bienvenida a este webinar que impartirá Luis Ortega, Channel Manager de Ubiquiti Latam. Para quien no conozca Instant Byte, somos un mayorista especializado en soluciones wireless, WISP, VoIP, videovigilancia y networking en general, switching, routing, armarios, cableado, etc. Llevamos en el mercado de las telecomunicaciones desde 2001 y contamos con proveedores en más de 10 países, así como más de 50.000 clientes profesionales distribuidos por toda la Unión Europea. Estamos muy contentos y os queremos dar las gracias, ya que en los 2 últimos años hemos alcanzado un crecimiento cercano al 60%, estando actualmente por encima de los 19 millones de facturación. Los principales aspectos que nos caracterizan son la fidelización de nuestros clientes, el stock en nuestras marcas, el cual suele estar por encima de los 2 meses de venta, nuestro servicio postventa y la garantía extra que ofrecemos, adelantando equipos, pagando los portes de ida y vuelta de los RMAs o extendiendo la garantía de los fabricantes si procede hasta los 2 años. Nuestras principales áreas de negocio son el wireless y el mercado WISP, la VoIP, la videovigilancia y el networking. La filosofía de nuestra compañía es poder ofrecer a nuestros clientes una solución de asesoramiento integral en cualquier aspecto dentro de las redes IP. Para ello contamos en nuestro catálogo con los principales fabricantes de estos sectores, entre los cuales destaca Ubiquiti, por su amplia gama de productos y por la calidad de los mismos. Para nosotros hay 4 aspectos que consideramos especialmente importantes. Disponer de un amplio catálogo que nos permita ofrecer las mejores soluciones para cualquier tipo de proyecto, la vocación de servicio, la experiencia en un sector en el cual se manejan tantas variables y el compromiso con la formación, tanto interna como al cliente. Este compromiso lo demostramos a través de la continua realización de webinars, talleres y certificaciones en nuestros principales fabricantes. Para quienes estéis interesados en ellos, en el frontal de nuestra web publicamos nuestros próximos eventos. Para más información, podéis dirigiros a nuestro departamento comercial a través de comercial@instantbyte.com. En este nuevo seminario, Luis nos presentará UFiber, la solución de red de fibra óptica GPON de Ubiquiti. Comenzaremos con una introducción a la tecnología GPON, daremos un repaso por las redes FTTH con Airfiber, veremos la OLT y ONT de Ubiquiti junto a sus accesorios y el software de gestión UNMS, para finalizar con el router AirCube para última milla. Al finalizar el webinar daremos paso a un turno de preguntas y respuestas. A su vez hemos habilitado la cuenta de correo electrónico webinar@instantbyte.com para atender a las consultas y cuestiones que no queden resueltas durante este webinar o surjan a posteriori. Sin más dilación, doy paso a Luis para que dé comienzo a la presentación. Luis, cuando quieras. Perfecto, Flavio, gracias. Te paso la pantalla. Ya la tienes. Ya, ahí debe estar en pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Como mencionó Flavio, mi nombre es Luis Ortega, estoy encargado de la parte de canales para Ubiquiti. Hoy día vamos a revisar un poco de la tecnología de UFiber. Efectivamente, vamos a ver los puntos que mencionó Flavio. Tengo también conmigo una pequeña red para mostrarle un poco la configuración de los equipos, que es uno de los detalles principales de la solución de UFiber, la facilidad que tienen para poder ser configurados de una manera bastante amigable. Entonces vamos comenzando, igual la presentación yo se la voy a hacer llegar a Flavio para que ustedes igual la puedan disponer, así que no hay ningún problema. Bueno, hacemos un repaso básico de qué es una red GPON. Recordemos efectivamente que una red GPON es una red de arquitectura gigabit sobre una red óptica pasiva, ¿no? La red óptica se llama pasiva porque nosotros utilizamos lo que son splitters, y estos splitters, o lo que está marcado en la imagen como un POS, es justamente equipos analógicos, equipos que no llevan energía directamente. Eso significa que la capacidad de fibra óptica que sale de la OLT, que es el equipo central, se distribuye entre las terminales que denominamos ONUs. La capacidad de salida es 2.5 gigabits de descarga y 1.5 gigabits de subida en la arquitectura full duplex. Entonces, efectivamente, contamos con ambas capacidades inclusive combinadas. Podemos decir que la red o tecnología GPON es una arquitectura punto a multipunto de fibra óptica, eso es correcto. Adicionalmente, las redes GPON están preparadas para soportar voz, video, data con muchísima facilidad. Las redes GPON tienen ciertos principios muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta.
La fibra óptica como tal es inmune a las interferencias RF o electromagnéticas. A los que están trabajando, por ejemplo, en la parte de enlaces inalámbricos o distribución de redes inalámbricas, disponemos o requerimos, en verdad, que las frecuencias estén libres para poder, digamos, alcanzar grandes capacidades. En la parte de fibra podemos pasar nuestra fibra al costado de fuentes electromagnéticas, cables eléctricos, y efectivamente eso no les afecta. Es una gran ventaja que tenemos directamente en la parte de la fibra. La distancia que se puede recorrer actualmente es 20 kilómetros y efectivamente estamos contando con estándar B+, para poder alcanzar dicha distancia. La eficiencia del medio es aproximadamente 92%, muy superior a lo que viene a ser la parte inalámbrica, que es 50%. Eso significa que efectivamente en lo que viene a ser la parte de fibra podemos alcanzar capacidades mucho más avanzadas y obviamente transmiten dos frecuencias diferentes, TX y RX, para generar justamente la arquitectura en full duplex. Entonces, una red de GPON en realidad es una extensión de una red ya existente. Eso es algo muy importante tener claro. En realidad, lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, tenemos nuestra red en nuestro core de datos o en nuestros switches de comunicación, pero queremos transportarlos hasta una arquitectura de usuarios punto multipunto. Entonces, para esto hay dos elementos principales, la OLT, que en este caso le llamamos la U-Fiber OLT, y la terminal o la ONU, que le llamamos nosotros el NanoG. La parte de splitters no lo estamos trabajando en Ubiquiti, así que lo dejamos abierto que se pueda trabajar con cualquier fabricante sin ningún inconveniente. Veamos un escenario ya más real. La arquitectura, que se conversa mucho a nivel de fibra, se llama FTTH, que significa Fiber to the Home o fibra directamente al hogar, pero hay varias arquitecturas que se pueden trabajar. Por ejemplo, tenemos un FTTB o un FTTC, directamente fibra al edificio, luego lo convertimos esto en Ethernet y distribuimos en Ethernet, o llegamos en fibra al edificio y luego hacemos un spliteo para llegar a cada uno de los departamentos o apartamentos, por ejemplo, en la parte de comunicación. La idea de nosotros justamente es hacer que la solución sea mucho más sencilla y modular. ¿En qué sentido? Lo que es la U-Fiber efectivamente viene de manera tipo rack, es un equipo bastante compacto, exactamente entra en un gabinete estándar de 19 pulgadas y efectivamente podemos nosotros acercar la OLT directamente a los usuarios. Uno de los puntos muy importantes que estábamos viendo era que efectivamente cuando comenzamos con redes FTTH buscamos siempre mucha nuclearización de los clientes, o sea que los clientes estén en una zona en particular, obviamente para tener un despliegue más económico en la implementación de fibra y poder obtener la mayor cantidad de clientes posibles. Si nosotros seguimos esta idea o estas pautas, efectivamente tenemos que acercar la OLT para poder justamente distribuir la capacidad. Las OLT pueden soportar además, digamos, hasta unas 1000 terminales asociadas, así que podemos tener una gran cantidad de usuarios y podemos tener varias OLT distribuidas, digamos, por donde se vaya requiriendo. El motivo de tener la OLT de forma, digamos, más fácil de poder instalar y modular es que tenemos muchos clientes que están trabajando con la arquitectura que vemos ahí. De repente no llegan con fibra óptica directamente hasta la zona, pero utilizan un enlace, digamos, en microondas, un enlace en banda licenciada, para poder transportar capacidades bastante altas, o sea, más de 500 megas full duplex. Entonces, eso lo convierte justamente ya en datos y lo distribuyen en la última milla en fibra óptica. ¿Por qué trabajar a veces inicialmente con este diseño cuando llegamos a zonas nuevas? Pues a veces no tenemos la fibra y obviamente instalar la fibra desde la parte central hasta en la parte de distribución, pues tiene costos muy altos y a veces mientras no estemos facturando, todavía esto no es posible. Entonces tenemos la ventaja de poder trabajar directamente en varias arquitecturas mixtas. Y entonces hacer una OLT compacta nos permite obviamente poder trabajar en esta arquitectura de distribución. Finalmente podemos optar por los diseños que nosotros vayamos necesitando. Lo importante es que sepan que la OLT es bastante flexible. Inclusive estamos pensando tener una OLT un poco más pequeña para, digamos, coberturas ya en un par de edificios o 3 edificios, no más allá, digamos, poder trabajarlo. Esta OLT obviamente es para soportar hasta 1000 usuarios. Entonces vamos revisando un poco qué es lo que tenemos en el portafolio a nivel de productos para conocer un poco más de la solución. Entonces empezamos hablando un poco por la OLT, que es la unidad principal, le llamamos esa la cabecera óptica. En este caso, lo que nosotros tenemos es el primer modelo, la UFOLT.
Es un equipo que incorpora 8 puertos PON. Cada puerto PON soporta hasta 128 usuarios en spliteo como máximo. Significa que en total esta OLT soporta 1024 terminales. La capacidad de datos es por 2 puertos SFP de 10 gigabits en la arquitectura de Uplink. Entonces prácticamente la capacidad de conmutación del equipo es de aproximadamente entre 18 y 20 gigabits de comunicaciones, que es bastante alto. El equipo desarrolla todo el procesamiento a nivel de Layer 2. Eso significa que el equipo es totalmente transparente para mover grandes cantidades de paquetes. Esa es una ventaja sobre muchas OLT del mercado. Muchas OLT están pensadas en capa 3. Entonces, si son capa 3, bueno, obviamente son un poco más costosas, también tienen el problema de que mueven información por CPU. Entonces necesitan mucha potencia de energía, necesitan a veces módulos de procesamientos adicionales y obviamente generan siempre mayor cantidad de carga a la red o latencia. Generalmente la mayoría de implementaciones no se necesita capa 3 porque ya tenemos routers que están anteriormente en el centro de comunicaciones que se encargan de hacer todo el trabajo y solamente queremos que la solución de GPON haga finalmente el transporte. Por ese motivo es que nosotros lo hemos hecho en Layer 2 para que sea también una integración mucho más transparente, tal y cual se trabaja mucho en los radioenlaces inalámbricos, por ejemplo. El equipo tiene poco consumo de energía, 40 watts, obviamente bastante eficiente en la parte de aceleración por hardware y conmutación por hardware, incorpora doble fuente redundante, pues viene con una de arquitectura AC, le podemos poner o una secundaria C o una secundaria DC, según lo que sea necesario. Uno de los detalles importantes de esta solución de GPON es que conforme he conversado con muchos usuarios, siempre le han tenido bastante temor a la tecnología. No tanto por el tema de la implementación de la fibra, me dicen, porque finalmente aprendes a la instalación, me dicen, y una vez que aprendices es bastante sencillo, si no tienen miedo a la configuración. La solución está acompañada de un software de gestión que vamos a mostrar algunas pantallas, que se llama el UNMS. El software de gestión va a permitir facilitar mucho la vida. Inclusive, hay clientes que de repente me dicen, en mi primera experiencia con tecnología GPON, perfecto, no te preocupes, tú sacas de la caja la OLT, la sacas de la caja, conectas las terminales y ya hay tráfico, o sea, ya hay red. Obviamente, pues no podemos poner una segunda cabecera porque si no va a haber conflicto de IP, pero primero tendríamos ya que hacer una previa configuración. Pero sacando una OLT con 200, 300 terminales, ya la red funciona automáticamente en bridge por defecto. Obviamente, política de seguridad, permisos y actualizaciones se pueden brindar, pero hemos buscado que justamente la primera experiencia, sacar el producto de la caja, sea lo bastante amigable posible, ¿no? Entonces tenemos, acompañando este producto, nuestros módulos justamente GPON, que son los módulos que van en la parte de la OLT. Ahí tenemos módulos que tienen arquitectura B+, esto significa que las potencias de transmisión van de 1.5 a 5 dBm con sensibilidades de -8 a -28, lo cual nos va a permitir buenas distancias. En cuanto al cálculo de distancia, no se preocupen que al final de la presentación tengo por ahí unas pequeñas pantallas para que más o menos podamos entender cómo calcular la distancia que podemos recorrer según el spliteo, porque generalmente el spliteo es lo que nos va a, digamos, disminuir un poco la distancia. Igual, la capacidad se mantiene bastante alta, 2.4 GB de descarga, 1.2 de subida. Igual estamos trabajando en módulos C+, quería comentárselos. Hay los clientes que nos han pedido para alcanzar un poquito más de distancia. Entonces, la idea, recuerden, de la OLT, muchas veces los fabricantes de otras marcas te dicen, vamos a comprar un solo chasis. Entonces, el chasis completo lo dejas en un solo edificio central y obviamente tienes que recorrer muchísimos kilómetros. La idea de nosotros no es tener la OLT en un punto central, sino lo podemos distribuir entre nuestros gabinetes de distribución que tengamos. Y eso permite, obviamente, acercarnos más al usuario y obviamente no necesitamos tanta distancia en la parte óptica. Por eso es muy importante tener, quería explicarlo eso porque varios clientes me decían, no, es 100% necesario. Le digo, en realidad no. Depende mucho cómo trabajes. Si trabajas en la arquitectura antigua, una OLT, y de ahí quieres salir 20 kilómetros a cada lado, porque las OLT en otros fabricantes tienen precios muy, digamos, astronómicos, entonces efectivamente, pues sí necesitaría ser más, pero la idea nuestra es distribuir estas OLTs, cosa que también distribuimos la carga de procesamiento en la red y facilita mucho pues las implementaciones. También tenemos todo lo que son los módulos para a los puertos Uplink de la OLT,
o sea, los puertos que son SFP Plus, así que tenemos módulos en 10 gigabits para comunicaciones y también, bueno, módulos en gigabits si lo deseamos hacer para las pruebas, ¿no? Cables stack en la parte de fibra, bueno, perdón, la parte de cobre, pero con módulos SFP, también los tenemos disponibles para poder trabajar justamente en comunicaciones. Perfecto. Entonces pasamos a lo que es la terminal. Esta es la primera terminal que tenemos disponible. Ya para lo que es el otro año estaremos agregando durante el primer semestre unas terminales adicionales y obviamente durante el segundo, no, durante el primer semestre todo se va a estar viendo agregando una o dos terminales adicionales a la que voy a mostrarles en este momento. Esta primera terminal la llamamos la Nano G. Es una terminal justamente arquitectura PON, que incorpora el puerto PON directamente. Tiene una capacidad de conmutación de 750 megas, ese es un punto muy importante a resaltar. La capacidad de conmutación le permite alcanzar esa capacidad misma en rendimiento de banda ancha, para obviamente que el producto tener pues una diferenciación muy importante en lo que es parte de rendimiento. El equipo prende por PoE, incorpora un puerto LAN, actualmente viene en modo bridge. La habilidad de modo router se va a liberar a través de software, se está pensando eso para el Q1 2018, ya está confirmado en la parte de desarrollo. El PoE viene incluido, el inyector PoE viene incluido con el producto, 24 amperios 0.3. ¿Por qué el equipo trabaja con PoE? Es una de las preguntas que también los usuarios nos hacen y la respuesta es sencilla. Uno de los casos principales de soporte de la fibra óptica está no tanto en la parte de la calle, digamos en mantenimientos, ¿no? Que de repente alguien accidentalmente por una obra civil rompe la fibra. La mayoría de casos está en el usuario final, en la vivienda del usuario. Como a veces acercamos el módem o el router que tiene GPON a los usuarios, pues los usuarios mueven sus muebles, acomodan algo y bueno, la pueden pisar la fibra, la pueden doblar y obviamente eso puede dañar la fibra óptica. Entonces, la idea nuestra es poder justamente instalar este equipo en la pared, en una parte un poco más alta de lo usual, para efectivamente que el usuario no manipule la fibra óptica y podamos disminuir esta incidencia de soportes. Como en la parte alta de las paredes, a veces no hay tomacorrientes, son tomas eléctricas, pues efectivamente un adaptador no funcionaría muy bien. Entonces, desarrollamos que el equipo prenda por PoE para tener la ventaja justamente de tener, digamos, 40 metros de cable de red hasta la fuente de poder, que es el inyector PoE, y de ahí pues los otros 60 metros contra el router o equipo switch, donde se desea ubicar directamente en la vivienda. Entonces tenemos mucha facilidad para la instalación del producto. Adicionalmente, el producto incorpora una pantalla que funciona a presión. Esta pantalla nos muestra algunos valores como lo que estamos viendo ahorita es tráfico fluyendo, es tráfico acumulado y también nos puede mostrar efectivamente niveles de la señal. Se refiere a la parte de la señal de la fibra óptica, lo cual es justamente muy importante para saber y verificar de que estemos correctamente en los niveles apropiados. Entonces, tenemos la habilidad de tener la misma capacidad de energía, justamente en la parte de transmisión estándar B+, 5 a 1.5, bueno, está al revés, es menos 0.5, espero, 1.5 a 5, y de menos 8 a menos 28 para poder trabajar. En este caso la terminal sí es compatible con otras OLTs, y la idea de justamente la terminal es que efectivamente al ser instalada en la vivienda, el usuario ya asume prácticamente la parte de Wi-Fi. Esta terminal no incorpora Wi-Fi, para ser más claro. ¿Por qué no incorpora Wi-Fi? Porque el Wi-Fi puede ser una ventaja como es una desventaja. ¿Por qué una ventaja o desventaja? Cuando tú incorporas Wi-Fi en la misma terminal, el Wi-Fi hoy día existen varias versiones, por decirlo, de capacidades de megas, y depende mucho según el precio. Las más económicas, obviamente, el rendimiento es más bajo. Entonces, ¿cuál es el problema de los operadores? Que cuando integran justamente Wi-Fi en el mismo equipo y comienzan a aumentar el ancho de banda, el rendimiento no se siente o el rendimiento no aumenta. ¿Por qué? Porque a veces el equipo se limita en Wi-Fi. Entonces, tener un equipo con Wi-Fi integrado, siendo el Wi-Fi muy limitado, obviamente limita la capacidad de rendimiento real. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se recomienda? Ya cuando comenzamos a tocar capacidades muy grandes de banda ancha, entregar un Wi-Fi por separado, que justamente tenemos nosotros nuestro Access Point Wi-Fi, y el cliente, si desea tener otro Access Point de más capacidad, pues lo podría aumentar conforme el desea. Recuerden que los operadores en lo que es distribución de banda ancha no venden Wi-Fi, venden banda ancha. Entonces, es importante resaltar que
lo que nosotros queremos entregar al usuario es capacidad en alto rendimiento. Eso solamente se puede garantizar por cable de red. Es importante aclararlo siempre al usuario, ¿no? Como unos clientes me dicen, acá tenemos la terminal óptica, señor, acá le estoy entregando yo sus 200, 300 megas contratados. Ahora, si por Wi-Fi usted no los puede transportar por interferencias, por la construcción, por X factores, efectivamente ya es ajeno a lo que es el operador, porque el operador no puede estar atendiendo llamadas de soporte de Wi-Fi. Evidentemente, el negocio del operador es vender banda ancha. Por eso esta primera terminal no incorpora Wi-Fi, incorpora solamente Ethernet, ya que queremos que la terminal se quede instalada en la red 5, 8 años, 10 años, y efectivamente, pues, si el cliente desea aumentar su capacidad Wi-Fi, pues podría ya optar por, digamos, mejorar el Wi-Fi localmente. Ahora, en rendimiento, las terminales han alcanzado capacidades bastante altas. Estas son algunas pruebas que personalmente realicé justamente con la solución, con algunas implementaciones, y ahí podemos observar los rendimientos que se pueden alcanzar en la parte real. O sea, sobre los 750 megas de capacidad, fácilmente lo podemos alcanzar sin ningún problema. Perfecto. Vamos a mencionar un poco qué es el software de gestión, porque esto es uno de los puntos más interesantes de la solución. Recuerden que la parte de GPON generalmente se habla mucho del hardware en la mayoría de fabricantes, pero nunca se habla del software de gestión. ¿Por qué? Porque el software no viene incluido, generalmente se comercializa o se vende aparte. En el caso de Ubiquiti, como todas nuestras versiones de software o plataformas de software, es totalmente libre, no tiene costo alguno, y la idea de nuestro sistema de ULMS no es solamente integrar la línea de UFiber, que es GPON, sino también la parte de Edge Router, la parte de eFiber, la parte de AirMax directamente, y de esta forma podemos gestionar diversos equipos en la red para no tener 2 o 3 o 4 plataformas de software, digamos, que nos permitan monitorear, hacer actualizaciones y configuraciones. La idea es centralizarlo todo esto para que sea lo más amigable posible y efectivamente tengamos una capacidad muy real de todo lo que está ocurriendo en la red, ¿no? Efectivamente pensamos integrarlo parcialmente con Unify, hay muchos clientes que nos preguntan, y con Amplify también para poder trabajar integraciones en última milla. Entonces tenemos un software que nos va a permitir poder trabajar de una manera muy rápida, dinámica. El software es totalmente libre, insisto, no tiene costo alguno. Bueno, necesitamos solamente un servidor para poder instalarlo. En este caso está desarrollado bajo Linux. Así que su rendimiento, su consumo de recursos es realmente muy eficiente, no tiene un impacto o un requerimiento muy grande del servidor. Tenemos una demo en línea, igual para que lo puedan mostrar, les voy a compartir en un momento el link para poder justamente lo puedan revisar. Yo he capturado algunas pantallas justamente de nuestro demo para poder explicar a rasgos modos o a grandes modos justamente cuáles son algunos aspectos que tiene. El software tiene como tal o como primera opción manejar lo que viene a ser la parte de las locaciones. Las locaciones o los sitios directamente son los lugares de despliegue que nosotros podemos trabajar, ¿no? Obviamente podemos asignar cada una de las ubicaciones. Esto corresponde a lo que nosotros llamamos zonas para poder trabajar. Directamente estas zonas luego son ubicadas en lo que viene a ser, por ejemplo, nuestro plano de acción. La idea de esto es tener, digamos, un enfoque de zonas. Entonces, basado en la zona, podemos ver los puntos verdes, significa equipamiento totalmente operativo. Los puntos en plomo, significa equipamiento parcial. Y los puntos en rojo, bueno, no tenemos ninguno, significa equipamiento. Toda la zona está totalmente fuera de línea, por algún motivo, ¿no? Entonces, podemos nosotros tener visualizaciones rápidas para ayudar a las personas del centro de control en caso de que ocurra alguna incidencia, alguna desconexión, los equipos no responden, pues obviamente comenzar a verificar esos detalles. Luego, podemos visualizar lo que es equipamiento activo, lo que llamamos la parte final o endpoints. Los endpoints son ubicaciones físicas donde van instalados ciertos equipos. Pueden ser switches, pueden ser APs, pueden ser routers. Digamos, es una torre, hay varios APs, esperamos algún router, algún switch, o de repente tenemos algún gabinete exterior en la calle con una cabecera de fibra, entonces tenemos pues la OLT, algún switch, etcétera. Entonces, todo esto lo podemos visualizar y entrando en una zona, podemos visualizar a mayor cantidad de detalle, pues obviamente los equipos que tenemos en operación y obviamente cuáles están activos y por algún motivo, si algunos están no operativos, también mostrarlos.
¿Qué más tenemos? Luego podemos visualizar todo el equipamiento completo. Y en la parte del equipamiento, obviamente, como les dije, no solamente la parte de fibra, el router, la parte de AirMax y los switches también de EdgeMax se están integrando. Podemos ver también los gestores. ¿Quiénes son los gestores? Son las personas asignadas en configuración responsables de los equipos. Obviamente el software permite multijerarquía, porque obviamente no existe una persona que se quede 24/7, pues hay que hacer 2 o 3 turnos, usualmente lo normal es 3, así que durante los 3 turnos pueden justamente verificar cuáles son los productos o el equipamiento que se está manejando y los diversos responsables o ubicaciones también de cada una de las personas para que pueda trabajar la parte de la plataforma. Luego tenemos el acceso completo a la parte de configuración. Efectivamente, como les digo, la idea de esta plataforma es poder hacer ya los monitoreos de los equipos. Me refiero a revisar las operaciones, si los equipos están bien, si ocurre algún inconveniente, si queremos mejorar algo, y obviamente las estadísticas de comunicación también las podemos ver directamente a través de la plataforma. Luego podemos entrar dentro de la OLT, puntualmente, que es lo que nos llama más la atención. Entramos en la OLT y podemos ver todas las terminales. No es necesario, porque me preguntaron, ¿es necesario agregar todas las terminales al software? No. Basta que tú agregues las OLTs y la comunicación entre la OLT y la terminal es capa 2. Entonces, básicamente, apenas tú conectas las terminales, aparecen acá. Pueden haber terminales, por ejemplo, bajo la política de no autorizadas. Yo podría utilizar una opción que dice que toda terminal que se conecta no se autorice por defecto, que la autorización sea, digamos, manual, se puede manejar. Así que tenemos todos los detalles de información. El software viene preparado para guardar la parte de estadísticas o las tablas estadísticas durante un año. También se puede personalizar si no deseamos guardar tanta información. Y la idea es poder hacer actualizaciones y configuraciones básicas de los equipos directamente desde la interfaz gráfica. Entonces tenemos esta consola que nos va a permitir a nosotros reiniciar, actualizar, como les dije, cambiar los perfiles, por ejemplo, así crear un nuevo grupo de perfiles para las terminales, en el caso que quieran trabajar con GPON u otras, por ejemplo, sin ningún problema y podamos, digamos, tener una solución mucho más, digamos, controlada en general, ¿no? Obviamente la parte de eventos, alertas, configuraciones, tareas programadas para otros administradores o administradores con los cuales nosotros vamos compartiendo tráfico, se puede manejar sin ningún inconveniente en lo que es la parte de la red. Así que podemos ir viendo también todas las alertas que ocurren dentro de los equipos. Igual hay varias alertas que se pueden programar según sus características. Y finalmente las actualizaciones masivas. Hay un gestor completo que nos va a permitir justamente subir los firmwares al servidor y obviamente luego poder aplicarlos de manera parcial o de manera total directamente según lo que se necesite, ¿no? Perfecto. Igual el software, la idea es agregarle muchísima más cantidad de opciones. Por ejemplo, lo primero que estamos integrando es que te permita ya la gestión rápida desde el mobile. Es básicamente el app que tenemos disponible para Android y iOS. Este app te permite agregar los equipos al software de gestión. Entonces la idea es, conforme vamos haciendo instalaciones, vamos agregando los equipos al software de gestión para que sean mucho más rápidos, ¿no? Obviamente actualizaciones masivas de los firmwares para que lo descargue directamente de nuestra web, entre otras opciones como, bueno, la más interesante o la más resaltante, es el tema del dashboard, que es un nuevo reporte consola para mostrar justamente el resumen en tiempo real de toda la red, y integración con el software de facturación, que es algo que también varios clientes nos han pedido, para que las dos plataformas puedan converger directamente, ¿no? Y en el caso de que se desee el UNMS en la nube, también estamos pensando tenerlo ya para el otro año directamente. A nivel de integración de productos, obviamente la idea de este software es poder integrarnos con todas las líneas. Como les dije, ya estamos integrados con la parte de EdgePoint, el router, la parte de las fibras, la parte de GPON directamente, AirMax, AirCube ya está integrado, y las otras líneas se van a ir integrando, digamos, paulatinamente conforme vamos avanzando en la plataforma. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos de la solución de UFiber? El software altamente intuitivo para las configuraciones masivas, rápidas, mucho más sencillas. Esto disminuye mucho los dolores de cabeza en la parte de mantenimientos, configuraciones, características, digamos, avanzadas de las redes. Yo no digo que las redes en GPON sean siempre extremadamente sencillas, siempre tienen un poco de complejidad,
pero tampoco es una red tan compleja, porque finalmente recuerden que es una arquitectura de transporte, entonces no estamos haciendo modificación del tráfico de datos. Eso es algo muy importante tener en cuenta, que claro, podemos aplicar ciertos controles, pero no estamos modificando la parte de comunicación. Entonces, que la plataforma debería ser bastante sencilla, que es lo que nosotros buscamos. Sin costo de licenciamiento de cualquier tipo, esto es muy importante. No tenemos costos alguno en lo que es actualizaciones de firmware y nuevas funciones que en algunos fabricantes, bueno, las clasifican por separado. Nosotros lo incorporamos siempre en nuestra característica de firmware. Significa que, por ejemplo, vamos a agregarle a la plataforma el control de ancho de banda, digamos, o topes de ancho de banda, porque los clientes nos han pedido. Perfecto, estamos trabajando en agregarlo y eso no va a tener ningún costo, solamente será una actualización de software. Entre otras características que se van agregando, el roadmap completo lo discutimos siempre en nuestro foro de inglés, en este caso, donde los usuarios nos van solicitando qué detalles queremos hacer. Igual el software de gestión, ahí hemos visto que vamos a integrarlo con el software de facturación, vamos a integrar más módulos de operación, object control, y todas esas características serán siendo libres, no tendrán costo alguno, ¿no? La ventaja principal, alto rendimiento. Esa es la palabra que justamente clasifica o resalta a UFiber sobre el resto de soluciones. Alto rendimiento, full conmutación por hardware en la OLT. OLT que procesa prácticamente unos 18 gigas de comunicación. Alto rendimiento en la terminal, más de 750 megas reales, preparado para triple play. Si queremos tener televisión sobre IP en la última milla, no hay ningún problema, lo podemos manejar con muchísima facilidad. En implementaciones, hay varias implementaciones actualmente que trabajan en marcha blanca. Recuerden que la solución salió a mercado a mediados del mes de junio, julio de este año. Bueno, julio, agosto creo que en realidad llegó por la parte de Europa también. Y hay varios clientes que ya lo han comenzado a implementar justamente en algunas pruebas de marcha blanca, obviamente para verificar cuál es la capacidad, facilidad, implementación, integración, etcétera. Uno de los primeros detalles, justamente la habilidad que tiene el equipo de ver justamente el nivel de fibra, como podemos, acá vemos a la derecha un medidor profesional, y acá podemos ver nuestra terminal que ya le informa al técnico cuál es el nivel de la fibra. Entonces, justamente ya varios de los técnicos utilizan inclusive nuestras terminales para medir su nivel de su energía en GPON, lo cual es bastante práctico para poder trabajar. Luego, por ejemplo, en América Latina, que es un operador de Chile, justamente trabajando en la solución, efectivamente entregando capacidades muy grandes, pensando ellos entregar capacidades de 300 megas, es una implementación pequeña la que nos compartió, 30 ONUs, sé que están bordeando ya las 200 actualmente, y así hay varios clientes que han compartido esta información compartida en el foro voluntariamente de los usuarios, y esperamos que justamente conforme vayan avanzando la solución, los clientes nos vayan comentando cuáles son los avances que están teniendo. En el caso particular de este cliente en Chile, es un cliente que en realidad maneja parte de tecnología GPON también con otros fabricantes y bueno, comentó algunos detalles interesantes como la adopción, implementación y puesta en marcha, donde prácticamente todo fue casi como dijo plug and play. No fue nada difícil o nada extraordinario. Implementaciones un poco reales, bueno, no reales sino de varios lugares, pero acá tenemos algunas pantallas que traje de una implementación, donde están entregando también capacidades bastante altas, que es justamente lo que se busca entregar, rendimientos obviamente bastante confiables sobre todo, ¿no? En la parte de Wi-Fi, para la última milla, estamos trabajando mucho con este producto, lo que es el AirCube. Es un nuevo access point que hemos integrado a la solución justamente de UFiber y también trabaja en la parte de Airmax. Este equipo se configura a través de una app para que sea mucho más sencillo y se puede monitorear desde el software de gestión. Eso es justamente lo interesante. Monitoreamos el Wi-Fi del cliente, porque a veces nosotros usualmente no monitoreamos el Wi-Fi del cliente o el cliente nos llama y nos dice quiero que me cambies el password de la red, cámbiame la red. Entonces queremos tener acceso para que sea esto mucho más rápido y no perder mucho tiempo dándole soporte a un usuario, pidiéndole que entre por una página web, pidiéndole que haga esto. De repente ahí perdemos media hora trabajando. Acá entramos rápido, cambiamos la clave, cambiamos el usuario, vemos cuántas conexiones tiene, etcétera. Eso también a algunos clientes les pareció interesante, saber cuántos usuarios Wi-Fi hay por cada vivienda, bueno, etcétera, algunas estadísticas que podemos trabajar. El equipo igual genera PoE salida, por ejemplo, para energizar alguna terminal en fibra o energizar justamente un radio en Airmax sin ningún problema.
El AirCube viene en dos versiones, versión N, versión AC. La N, puertos Fast Ethernet, la C ya incorpora ya Gigabit, y digamos tiene la habilidad también de su misma fuente incorporar ya lo que es energía directamente para alimentar por PoE a un equipo adicional. Perfecto. Vamos avanzando con algunos detalles para luego dar pase a las preguntas. Primero voy a hablar un poco acerca del planeamiento de una fibra. Esto es un detalle que algunos clientes me preguntan: ¿qué distancia podemos recorrer con tal vez 30, 64 usuarios o 128? Perfecto. En el próximo slide voy a mostrar una pequeña ecuación que es justamente la que se utiliza de una manera rápida para saber la distancia que podemos recorrer en fibra. La fibra, como vemos, acá hay unos factores de atenuación. Primero por distancia, según la frecuencia de transmisión o recepción. Luego tenemos pérdidas por fusiones, pérdidas por conectores. Y según el splitter, tenemos pues ciertas pérdidas que vamos a tener, digamos, dibujadas, ¿no? Entonces tenemos splitters de 1 a 2, de 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32, 1 a 64 para poder trabajar. La idea es que el nivel de energía siempre llegue entre -8 a -28 para no tener ningún problema. Si lo pensamos esto directamente, vamos a buscar recorrer una distancia, en este caso, si no me equivoco, será de 10 kilómetros. Si yo quiero recorrer una distancia de 10 kilómetros, ahí tenemos potencia inicial, conectores, fusiones, el splitter, y efectivamente fusiones, distancia, fusiones y conectores, ¿no? Entonces ahí vamos viendo justamente todos los detalles que tenemos en la parte de comunicaciones. La capacidad es hasta +5, pero supongamos una potencia de 3, y luego todas las pérdidas asociadas que podemos tener. Si calculamos todo esto, nos dice que a 10 kilómetros inclusive deberíamos obtener un rango de señal de -19, pues estamos dentro del rango de operación de la terminal, podemos trabajar sin ningún inconveniente. Recuerden que cuando hagan este cálculo, muchas veces se tiene que hacer de descarga o downstream y upstream. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la frecuencia, y al cambiar la frecuencia cambia ligeramente la pérdida. Por ejemplo, ahora estamos viendo la parte de recepción, que es en una frecuencia un poco justamente más alta, perdón, más baja. Entonces, al ser en una frecuencia un poquito más baja, ligeramente, la pérdida aumenta, y en este caso, al aumentar esta pequeña pérdida, pues tenemos 21.56, menos 21.56. Igual estamos dentro del rango para poder operar sin ningún inconveniente. Ya en pruebas de laboratorio, por ejemplo, hice una pequeña proyección de la fibra y, por ejemplo, agregué un atenuador más un splitter, y efectivamente, pues una distancia de 0 kilómetros por una prueba de laboratorio, me daba menos 22.52, y en la prueba real de campo, ahí lo podemos observar, se marca como 22.84. Entonces, bastante preciso justamente el cálculo también para poder comprobar cuáles son las pérdidas que nosotros podemos tener en la parte de energía y comunicaciones. Así que esto lo podemos dimensionar directamente. Perfecto. Vamos a revisar primero un poco más acerca del software antes de pasar a las preguntas, y luego revisamos un poco de los productos en la parte de las pantallas gráficas. Recuerden que ustedes tienen una demo, voy a copiarles este link también para que lo puedan recibir todos. Perfecto. Entonces ahí ya tienen el link, y bueno, voy a aprovechar también para compartirles la presentación. Igual Flavio se las va a enviar, pero les vamos compartiendo. Listo. Entonces, el software de gestión, ustedes tienen este pequeño demo para poder visualizar rápidamente algunas características de la plataforma, desde los sitios, la parte de los mapas, en este caso, están ubicados ahí, así que pues, si quieren hacer despliegues bastante grandes, de repente trabajar en conjunto con otros compañeros regionales y obviamente tener una cobertura mucho más grande, también se puede hacer. Luego tenemos la parte de dispositivos, ya lo que viene a ser equipamiento activos, y en los puntos finales de endpoints, ahí lo estamos viendo, y los dispositivos como tal también se pueden visualizar acá. Las OLT, vamos entrando a una, ahí podemos ver la OLT, podemos ver la zona. Recuerden, este es un emulador para que ustedes conozcan las funciones. Podemos ver los perfiles que tienen las terminales, agregar más perfiles con sus respectivas VLANs si fuera necesario, servicios que la OLT posee, de repente algún cambio de la agente SNMP o RTP, bueno, alguna modificación de la parte de acceso gráfico, algún backup que se desea hacer. Se pueden, digamos, crear backups de manera manual, y ahí vamos generando justamente los mismos, y algunas configuraciones generales
de la OLT para poder trabajar, etcétera. Igualmente, en la parte de dispositivos podemos visualizar lo que son los routers. Por ejemplo, acá tenemos el AirCube, que es un router. Podemos visualizar su tráfico que está manejando, los clientes que está teniendo, niveles de señal, configuraciones directamente. Bueno, acá falta integrar todavía en el simulador la parte del wireless, pero podemos controlar el wireless. Muy importante es el cliente nos dice, como les decía, cámbiame la clave del Wi-Fi, ayúdame con la clave del Wi-Fi, lo podemos hacer. Las estadísticas también de tráfico, el cliente dice, yo no estoy usando la red y está con problemas. Bueno, señor, usted está generando tantos tráficos, mire, acá están sus estadísticas de comunicación desde su equipo router que usted tiene, etcétera. Entonces, inclusive visualizar otras redes que le estén afectando. El site survey, que es, por ejemplo, mostrarnos otras redes inalámbricas Wi-Fi que nos generen problemas, usualmente por competencia de frecuencia, ¿no? Entre otras características, bueno, actualizaciones que les he comentado, los logs, inclusive el sistema de gestión genera unos códigos justamente UNMS para poder integrarse. Bueno, acá están los detalles de la plataforma, la parte de mantenimiento, la parte de conexión. Acá está el código QR, por ejemplo, para que los dispositivos o los smartphones que usen el software móvil se puedan conectar. Digamos, con esto agregamos nuestro software, nuestros teléfonos como parte de la plataforma para que nuestros teléfonos puedan agregar dispositivos. Así que eso nos va a permitir bastante simplicidad para poder trabajar. Entonces tenemos toda la plataforma para que ustedes la puedan conocer un poco más a detalle, las características que tenemos. Bueno, empezando en los equipos, voy a mostrarles un poco lo que tengo por acá a nivel ya, perdón, a nivel justamente local. Bueno, bueno, todo comienza en un switch de distribución, que bueno, lo he utilizado por un tema de puertos. Acá tengo el famoso switch US, este es el de 16 puertos 10G. Este es el HMAX, es un switch de la línea de HMAX, es una capacidad de 16 puertos 10G, los cuales 12 son en la parte óptica. Básicamente solamente lo estoy usando de switch layer 2. Está trabajando, digamos, la OLT tiene un puerto conectado de 10 gigas y yo estoy acá conectado con algunos equipos adicionales y acá, bueno, hay un equipo, la salida principal de 1 giga, ¿no? Bueno, eso es un switch que es administrable, permite generación de VLANs para poder trabajar. Acá también estoy pasando algunas VLANs operativas, soporta track, LACP, por channel, bueno, entre otras opciones. De este equipo saltamos directamente a la OLT. La OLT en este caso está conectada con sus dos fuentes de poder. Bueno, le he conectado una segunda fuente para que manejen, digamos, en la operación. Está en modo activas, en tipo AC, ambas fuentes. Bueno, el consumo de energía es bastante bajo. 24 volts es la entrada que maneja la fuente, la salida que maneja la fuente para poder operar. Tiene sus ventiladores y podemos ver ahí también cómo están funcionando cada uno de ellos. Y los sensores de temperatura también para verificar que todo esté en el rango normal, ¿no? Entonces tenemos nuestros puertos Almin que están en la parte de SFP, nuestros puertos POM. Actualmente tengo el puerto POM donde yo estoy conectado detrás de esto para generar tráfico. Bueno, acá tengo yo un par de routers, a ver si están generando tráfico. Ahí están, bueno, hay una limitación de una interfaz fast Ethernet de un router, así que solamente va a llegarme hasta 100 megas por hora, ¿no? Entonces, si me conecto acá, ya comienzo a visualizar que el tráfico comienza a fluir directamente en la terminal. Bueno, estoy generando tráfico hacia las ONUs, bueno, directamente una ONU en particular, ¿no? Luego podemos ver las ONUs, directamente que hay una ONU que me falta todavía actualizar. Aparentemente se programó la actualización, pero no se realizó. Bueno, podemos subir un firmware, seleccionar solamente esta ONU y vamos a buscar por acá un firmware para poderle aplicar, ¿no? Ya cuando esté disponible o conectado, la actualizará. Luego podemos ver políticas globales, está permitir las terminales, por defecto le podemos poner disable para que obviamente no permita ninguna y obviamente pues vamos agregándolas manualmente conectadas, luego vamos viendo las que no están conectadas directamente y luego vamos a ver los perfiles. Los perfiles en sí son básicamente las asignaciones que levantan. En este caso están por defecto en modo bridge y está generando un traspase de la red nativa, que es la 4063 en el dashboard. Si nosotros nos vamos al puerto PON, perdón, al puerto Uplink,
también lo vamos a poder ver que su entrada es el puerto 4063, pero también está entrando la 10, 20, 30 y 40, que en este caso yo las estoy asignando a otros perfiles, ¿no? Entonces, este otro perfil soporta más vidas, por ejemplo, quiero pasar voz, video, en otros casos, entonces me voy a las terminales y digo, por ejemplo, vamos a decir una terminal en particular, digamos esta, quisiera cambiarle la configuración y el campo del perfil por defecto a otro perfil para poder operar. Esto también se puede hacer desde el software de gestión, pero lo podemos manipular de ambos lados. Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La terminal. En la terminal, que estoy conectado justamente, deberíamos acá tener justamente el tráfico que está pasando. Vamos a ver a que se refresca y se puede ver el tráfico que fluye. Bueno, el consumo de energía que tenemos, el estado, bueno, como ustedes pueden ver, 5% de la capacidad en realidad. Recuerden que la aceleración es por hardware, así que puede procesar fácilmente unos 750 megas, puede ser un poco más, pero fácilmente 750. Y obviamente la terminal tiene la opción de tener varios perfiles. Estos perfiles que están en la parte justamente que estoy mostrando, tienen que ver en caso que queramos hacerlo funcionar con OLTs de otros fabricantes. Solamente seleccionan el perfil, hay una lista de compatibilidad en nuestro foro, y ahí les diría justamente cuál perfil se tiene que usar con cada OLT que se desea conectar, ¿no? Entonces tenemos la parte de red, que esto es simplemente para una gestión local que yo le habilité porque la comunicación contra la OLT no es directamente en IP, por si acaso tenganlo en cuenta, es directamente en Layer 2 o en capa 2. Igual, los logs de que están ocurriendo en el equipo, los eventos de comunicación, recepciones, etcétera. Y finalmente, pues, ya el tráfico que está fluyendo directamente, bueno, está conectado ahorita no sé si tengo conectado vamos a ver, en la OLT. Sí, acá tengo el LairCube, a ver, no sé si lo puedo, de repente podemos mostrarlo, solamente para verlo de manera rápida. Vamos a ver una pantallita acá adicional. Ahora, eso sí es una buena pregunta. El password. Esto creo que no es. Sí. No, el password, ese sí no lo tengo a la mano. Pero bueno, igual se podría gestionar el AirCube, simplemente que lo tengo en el smartphone a través del app que hice la adopción, ¿no? Pero están todos los equipos directamente en la parte de operación. Entonces ahí vemos el tráfico, como lo había mencionado. Bueno, ahorita solamente por la limitación del router está generando 100 megas de tráfico de datos TCP en la parte de comunicaciones. Flavio, no sé si tienes tú preguntas, consultas, dudas que desees hacer acerca de la solución para poder aclararlas. Sí, bueno, Pau nos ha consultado si tenéis previsto sacar un modelo de router con VoIP y Wi-Fi para poner detrás de la NT. Ya, en el caso de Wi-Fi, sí estamos pensando tener una ONT con Wi-Fi. Eso sería para el primer semestre del próximo año. Es más, pensamos liberar, si no me equivoco, dos versiones, dos capacidades, digamos, una intermedia y una un poco más avanzada, según lo que se vaya deseando en el rendimiento en Wi-Fi. Aunque recuerden que la capacidad en Wi-Fi es muy relativa a la contratada. Bueno, va a depender mucho de cuánto se oferte a nivel de megas para el usuario final, pero eh, creo yo que un solo Wi-Fi en la vivienda no va a solucionar el problema, así que eso conforme vaya avanzando el tiempo, creo que vamos a comenzar a abrir un nuevo mundo de problemas, o no lo diría un nuevo mundo de soluciones, sino de problemas, en cuanto a qué es lo que los usuarios, cómo los usuarios te califican, ¿no? Eh, Solamente quisiera explayarme un poco más en mi respuesta. El motivo es que muchos clientes, cuando compran ancho de banda, dicen, ¿cuánto me ofreces? 50 megas, 40 megas, 30 megas. Perfecto, me das 30. ¿Cuánto tengo por wifi? Los 30 si es que estoy cerca de la P y si estoy lejos obtengo 10, 15. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre cuando le entregues 300 por fibra? Cuando le entregues 300 por fibra, un wifi estándar te va a dar pues 100 megas, en el mejor de los casos, al costado de la P. Entonces el cliente dice, estoy al costado de la P y me dan 100 megas, entonces me están estafando, no me están dando los 300. Entonces, para un cliente final es lo mismo verificar la capacidad por cable que por wifi. Entonces, ese es un detalle muy importante que creo yo que se tiene que separar por cajas. El cliente lo ve que el servicio está separado por cajas físicas,
Dice, ya el internet llega acá y bueno, el wifi es adicional. Si quiero mejor wifi, lo puedo mejorar. Ahora, tenerlo integrado, yo sé que muchos clientes lo necesitan, estamos trabajando en tenerlo integrado. La primera versión que hemos hecho de terminal es justamente con alta capacidad, es para marcar ese diferencial. En cuanto a lo que es la parte de voz sobre IP, no lo pensamos integrar directamente, pero sin embargo sí estamos trabajando con el tema de soporte de VLANs para que en caso que el cliente desee implementar voz sobre IP directamente, técnicamente, pueda conectar algún teléfono IP con las VLANs asignadas sin ningún inconveniente. Ahora, recordemos que igual la telefonía fija es un mercado en decadencia, entonces generar nuevos despliegues sobre esta plataforma es bastante limitante, ¿no? De acuerdo, Luis. Raúl nos hace una consulta sobre cómo tarificar ya en un escenario real de una red ya terminada y en funcionamiento, cómo gestionar las tarifas de las ONTs en relación al contrato del cliente final, suponiendo que quiera Mm, aumentar la tarifa a un cliente. Ya, perfecto. Consejo. Recordemos que primero hay unos detalles interesantes que les había comentado. La solución de GPON es exclusivamente transporte. Como es transporte, en realidad nosotros acá no vamos a controlar el ancho de banda directamente. ¿Por qué? Porque el ancho de banda inicia o se controla directamente en el router. Ahora, nosotros para hacer estos controles de ancho de banda tenemos justamente routers, pero más allá tenemos un software que es el UCRM, que justamente también les voy a poner acá la pantalla, solamente el software, les voy a compartir el link para que lo puedan revisar a más detalle. El UCRM es un software de gestión de facturación. Viene en español para que el usuario final también tenga su propio módulo para conectarse, el software de facturación y al mismo tiempo de mesa de ayuda. Este software de facturación se integra con routers de terceros, si es necesario, a través de códigos por PHP, y permite justamente habilitar o cancelar los PPPoE o las asignaciones de redes a los usuarios según sus pagos. El sistema de facturación se integra con PayPal, obviamente pueden pagar con tarjetas de crédito directamente los usuarios y permite, la idea es tener un portal para que el mismo usuario pueda realizar también sus validaciones directamente. Entonces ahí tenemos el módulo del usuario, donde el usuario puede pedir soporte, puede revisar sus facturas y puede realizar sus pagos respectivamente. Entonces, este sistema es en paralelo a lo que es la red de justamente GPON. GPON es exclusivamente transporte, pero si desean manejar o controlar el tema de facturación, pueden usar este software. Este software, insisto, es totalmente libre, no tiene costo alguno, pero evidentemente cuando lo queremos integrar a una red siempre necesita una pequeña integración. Compartimos APIs sin ningún problema para que los puedan integrar y gestionar y digamos podamos tener una red bastante fácil y sencilla. De acuerdo. Leopoldo nos consulta si el Spanning Tree funciona si tenemos un bucle entre dos ONUs. En realidad, las ONUs están totalmente aisladas una con otra. Eh, a nivel de configuraciones, sus tráficos no se ven entre sí. Tienen un sistema de aislamiento de tráfico. Hay clientes que nos han permitido que el tráfico entre las ONU se puedan ver, así que vamos a habilitar una opción para poder, digamos, permitir este tráfico, pero por defecto actualmente las ONU en sí no se ven. Entonces significa que si tú conectas dos ONUs entre sí, en realidad, bueno, las ONU no se ven, el tráfico sí podría crear un pequeño bucle. Igual déjame consultarlo, voy a tomar nota de eso. Pero yo creo que hay un mecanismo ahí de protección para evitar eso, porque una vez ya un usuario hizo la prueba y efectivamente se bloqueó una de las terminales de tráfico. De acuerdo. Leopoldo nos dice que claro que el suite de cabecera sí vería las dos. Sí, el switch de cabecera las debería ver, eso es correcto, aunque las ONU no se verían entre ellos. Ahora, eso sería muy difícil técnicamente, ¿no? A menos que un usuario muy malicioso se ponga de acuerdo con el vecino de pasar un cable de red y tumbarte la red, ¿no? Pero igual déjame validar a ver cómo podemos manejar ese tema. De acuerdo. Si Leopoldo, si quieres escríbenos a webinar@istanbul.com y cuando tengamos la respuesta de Luis se lo hacemos llegar. También Leopoldo pues preguntaba lo que yo creo que acabas de responder. ¿Pueden establecerse conexiones entre equipos conectados a dos ONUs a nivel de capa 2? Sí, eso es algo justamente que vamos a trabajar por el efecto, por defecto no lo son. El detalle es justamente evitar alguna
digamos, inundación de broadcast masivo en toda la red en caso de que, digamos, no tengamos mucha segmentación en la parte de tráfico, ¿no? Por eso es que vienen aisladas cada una hora, ¿no? Si es que es necesario el tema de permitirlo, que algunos usuarios lo han solicitado, vamos a trabajar en ello. Me comentaron la parte de desarrollo que probablemente eso se integre para la liberación de febrero-marzo. Pero será una actualización simplemente. De acuerdo. ¿Nos podrías mostrar en qué parte del foro se pueden ver los perfiles para soletes compatibles? Ah, perfecto. Cuando ustedes quieran siempre más información, yo les recomiendo entrar a lo que es help a .unt.com. Cuando ustedes entran a esta página de help, ustedes, por ejemplo, ahí tienen un perfil de UFiber y ahí tienen varias opciones. Bueno, todavía no hay muchos posts, la idea es ir aumentando los posts. Antes de mostrarles el que me han solicitado, hay un post de diseño, ponen un poquito más grande. Es un post que recomiendo que a los que estamos nuevos, de repente en la parte de GPON o FTTH, pues lo puedan revisar porque explica un poco las fórmulas, los cálculos, los detalles. Yo les trato de explicar lo más sencillo para no tomar mucha profundidad y obviamente según los diversos spliteos conforme se van haciendo los cambios que van ocurriendo. Y ahí en esa misma parte de Help, ustedes tienen una opción de integración con terceros fabricantes, cuáles son los firmwares y cuáles son las configuraciones que se tienen que hacer para que sean compatibles los equipos sin ningún problema. De acuerdo. Eh, Octavio nos consulta si las ONUs comparten el ancho de banda ascendente en la etapa GPON. Y si es así, ¿cómo podemos proteger a unos usuarios de otros que hacen un uso intensivo de subida de ficheros? Por ejemplo, los que utilizan mucho el torrent o el P2P. Ya, en realidad el ancho de banda, un tope de limitación es algo que se va a agregar. Actualmente no tenemos todavía esta característica disponible, para algunos usuarios lo han estado solicitando, poner topes en las ONUs, por ejemplo, lo que indicaban, ¿no? Si al cliente le entrego yo 300 descarga y 20 de subida, pues le pongo un tope de 30, por ejemplo, entonces para que no tenga mucho más. Evidentemente, cuando nosotros hacemos control de ancho de banda, hay un router en cabecera que genera el control, pero a veces si el router está muy atrás y no está tunelizado el tráfico, o sea, no estamos con mucha vila, sino más que todo red plana, es generalmente un problema a veces tener estos cuellos de botella, por así decirlo. Entonces sí estamos considerando en caso que la red sea plana tener estos controles. A la fecha todavía no están incorporados, pero para la liberación de febrero-marzo se debe tener ya implementado en la plataforma. De acuerdo, porque las implementaréis como dices la plataforma, te refieres al firmware de la OLT. Sí, al firmware de la OLT y obviamente pues cuando actualizas la OLT actualizas todas las terminales, ¿no? De acuerdo. Sí, la actualización es bien sencilla. De acuerdo, pues no tenemos más consultas. Vamos a dejar unos segundos a ver si alguien está escribiendo algo. Y si no, pues estamos por finalizar la sesión. Y nada, recordar que pueden escribir a webinar@istamaiz.com para las cuestiones relacionadas con el webinar o que serán atendidas lo antes posible. Y también pueden contactar con nosotros a través de las cuentas de correo electrónico comercial y soporte@istamaiz.com, así como seguir nuestras novedades y noticias a través de las redes sociales Twitter y Facebook o por RSS. La grabación de este webinar la publicaremos en breve en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues muchas gracias a los asistentes y esperamos contar con ustedes en nuestros próximos webinars. Muchas gracias, Luis. Un saludo. Perfecto, Flavio. Muchas gracias a ti y bueno, gracias a todos por acompañarnos justamente en el seminario. Cualquier consulta igual quedamos atentos para poder ayudarlos. Y por favor, si tienen cualquier inquietud técnica, les agradecería también nos pueden contactar o lo puedan postear en nuestros foros para que también nuestro equipo especializado los pueda revisar, ¿no? Igual cualquier feedback o requerimiento, dejo mi correo en pantalla para poderlos ayudar. Muchísimas gracias. Y bueno, ya creo que no vamos a tener otro webinar, Flavio. Me despido de los usuarios. Felices fiestas y ya nos estamos contactando en cualquier oportunidad. Gracias. Igualmente, un saludo. Hasta luego.